Muy buenas. Continuamos, ¿no?, conversando con Jacobo Manuel Caridad sobre historia de las religiones y concretamente sobre el zoroastrismo. Vimos que el zoroastrismo pues tenía un sustrato de una religión previa que era la religión indoirania y estuvimos hablando sobre algunas dificultades que se presentaban en esta religión, puesto que esta sociedad de indoarios o indoiranios pues tenía por un lado preocupación por el cumplimiento de determinados principios éticos, como la palabra dada o los contratos, y había algunos dioses encargados de hacer eso, pero y de incluso se consideraba que incumplirlos era como una forma de traición al orden cósmico o a la Nasha, naturaleza. natural, exactamente, sí. Y sin embargo, pues por otro lado aparecían también, por el desarrollo de ideas guerreras y de carros de guerra, pues también otros dioses que representaban esa otra parte como más brutal, más violenta, como Indra, que se embriagaba bebiendo una bebida mágica que se llamaba Soma, y eso pues provocaba necesariamente pues también violencia y conflictos. Entonces, ¿cómo para resolver este tipo de pues contradicciones en el interior de esta religión, apareció un personaje que iba a ser muy importante en la historia, que sería Zoroastro? Entonces, ¿quién era Zoroastro? ¿Existen conocimientos históricos o pruebas históricas de su existencia real? ¿Y cuáles fueron sus principales ideas que intentaban resolver pues, ese tipo de contradicciones dentro de la religión indoirania? Me alegra que me hagas esta pregunta. Ujú. Es, el origen de Zaratustra o Zoroastro es bastante complicado de definir. Es un personaje histórico porque hay todos los datos que tenemos hasta el día de hoy sobre él, así lo evidencian, pero también está relacionado con muchas concepciones ya no mitológicas, sino incluso hasta sobrenaturales del mismo, ¿no? Ujú. Esto es debido a que su estudio es muy complicado y muy complejo, ya que en un principio solamente se accede a su figura a través de las fuentes griegas y las fuentes romanas, que están bastante distorsionadas en función de la apreciación que tenían ellos de los persas Ujú. y de sus costumbres, ¿no? En el caso concreto de Zoroastro, para identificarlo como tal, hay que acercarse a través de la Avesta, Ujú. que son sus textos sagrados, y en concreto hasta 16 gatas, que serían los que a través de duras técnicas de estudio, como la filología comparada una vez más, se ha conseguido extraer la información necesaria para poder definir su vida, lo que se conoce de él, y también parte de sus enseñanzas también, ¿no? Esto es muy importante con lo que estábamos comentando hasta ahora, con la religión indoindariana, porque gracias a la comparación entre la división que hubo, es decir, entre los indos y los iranianos, Ujú. y el libro sagrado de los indos, por los libros, por ejemplo, sagrados de los indos, que sería el Rig Veda, ¿no? Ujú. Y el libro sagrado, por decirlo de una manera, grosso modo general, de los iranios también, el Avesta, Ujú. se puede extraer información que al coincidir se supone que nos da lugar a conocer más de los indoiranianos y también de la vida de Zoroastro, porque Zoroastro, no hay que olvidarlo, es indoiraniano. Ujú. Entonces, en el momento en que Zoroastro contempla el mundo que le toca vivir, que es el que estamos dirigiendo ahora mismo, que es un mundo lleno de contradicciones en el sentido de que hay divinidades y sistemas morales para establecer y regular las relaciones sociales de esa sociedad tripartita, también existen muchas situaciones inmorales y agresivas a través del frenesí guerrero de la época también, ¿no?, de estos pueblos, ¿no? Ujú. Entonces, Zoroastro supuestamente, en contra de lo que presentan las fuentes historiográficas previas de los griegos, por ejemplo, vivirían alrededor del año 1200 antes de Cristo, 1500, dependiendo de que se pueda atender. Es un margen amplio, pero es normal Sí. en estas fechas, es lo habitual, quiero decir, ¿no? Entonces, hablaríamos de una persona que sería un hijo de un pastor, Ujú. pero que a la edad de 7 años, que es lo habitual en los iranios, sería ordenado sacerdote. Ujú. Esta ordenación conlleva un tipo de conocimiento que lo convierte en zaotar a partir de los 15 años y luego él, a partir de ahí, desarrolla un interés precisamente por observar estos fenómenos contradictorios que ocurren en su sociedad y que él considera injustos. Entonces busca conocimiento. Ese conocimiento a la edad de los 30 años, curiosamente es el 3 otra vez, que porque tiene mucho que ver en el tema de los iranios y los zoroastristas, sobre todo porque representa un orden cósmico que es su propia sociedad, que como comentábamos antes ya lo descubre George Ducemi, ¿no?, este fenómeno de las sociedades tripartitas, y luego también que los principios zoroástricos también basaban siempre en tres principios fundamentales, ¿no?, Ujú. que luego veremos cuáles son, ¿no? Pero volviendo a su biografía, él a los 30 años alcanza un conocimiento superior, es Ujú. decir, trasciende el conocimiento habitual de Y un. su conocimiento revelado. Todavía no. En este caso es cuando Ajá. él adquiere ese conocimiento superior, se convierte en zaotar, esa figura de sacerdote que supera el conocimiento medio y habitual de un sacerdote, Ujú. y en un ritual probablemente de primavera, que es un típico ritual de traslación, de cambio de no solo de estación, sino de renovación cósmica, como hablamos antes de Mircea Eliade, ¿no?, también del Año Nuevo,
él va a buscar un líquido para ellos sagrados, como es el agua, como comprobamos este tema de las libaciones y los sacrificios también, ¿no? A un río. Al llegar a ese río, se encuentra con una figura que le habla, que es el Spendiamayu, y él es una especie de Spendiamayu de manifestación, ¿Qué ¿no? es un Spendamayu? Un Spendiamayu sería un ser sagrado, ¿no? En este caso, Spendiamayu Goreto es un espíritu, un santo, ¿no? Según las fuentes varía, y puede ser que fuera dentro de los 7 Spentamensa, que son los seres yasastas, los seres superiores y sagrados del zoroastrismo. Primero Dios es Ahura Mazda, que también está incluido en estos 7 Spendiamenja. Sería Junabarul, primero, que sería como los buenos propósitos, que él lo guía hacia Zoroastro, hacia más de un río. Zoroastro, después de trabajar como, bueno, Estuvo retirado, perdón, que se me olvidó contarlo, retirado a una zona aislada, no sabemos si fue un desierto o un bosque. Entonces primero se convierte en sacerdote, va incrementando su conocimiento poco a poco hasta llegar a un conocimiento superior. Correcto. Se retira y luego tiene como unas visiones o encuentros. Exactamente, cuando va a buscar seres divinos. Exactamente, sí. Este Hanuman, buenos propósitos, lo acompaña hacia otro lugar de ese mismo río, y allí él se ve deslumbrado por unas luces, que es cuando se presenta Juramada en su infinita sabiduría, y el resto de Spendamensa también se lo presenta también allí. Él le comenta que para mantener el asha, ¿no? Tiene que cambiar las costumbres de su pueblo, ¿no? Y entonces cuando empieza a desarrollar en esos gatas todas las preguntas que él le comenta, todas sus inquietudes que tiene Zoroastro. Y los gatas sería un texto sagrado de esta religión. Exactamente, los que pertenecen a la Vesta, ¿no? Y se atribuyen a Zoroastro. Estos 17 en concreto, sí, que son donde extraemos todos los principios, porque como comentaba antes, coinciden con la época de sociedad en la que vive Zoroastro, ¿no? Zoroastro es una persona que probablemente le parece muy injusto el mundo en el que vive y también quiere modificarlo. Y entonces utiliza esta religión revelada, que por eso hablamos de que es una de las religiones reveladas, una religión que tiene un libro sagrado, y además, eso sí que es peculiar, es la primera de ellas y la única en la que un sacerdote es a la vez profeta de esta religión, ¿no? Entonces, para superar todo ese tipo de dificultades, él no puede atribuirle a un concepto del bien y que preserva el asha, como es Ahura Mazda, todas las equivalencias en la droga, es decir, todo lo malo, todo lo que está en la rectitud, todo lo que está puesto, para él no puede emanar de la misma entidad, ¿no? Es lo que hace a atribuirle a Angra Mainyu, que es el espíritu maligno, las cualidades negativas de la misma, con lo cual esto representa y inicia el dualismo, ¿no? Vale, muchas gracias. Entonces tenemos que, históricamente, tenemos a Zoroastro, que es un sacerdote que intenta reformar, intenta resolver esos problemas, esas contradicciones, es entonces una religión reformadora, reformista. Sí, sí. De hecho, tuvo muchos problemas Zoroastro, porque cuando llega con esas enseñanzas a sus propios compatriotas, es rechazado. Y aunque parezca una broma o un meme, como dirían ahora mismo los jóvenes, por ejemplo, solamente convierte a su primo. Y tiene que marcharse a otro poblado en el que pide una audiencia a una reina extranjera llamada Gatuosa, que es la mujer de Vizástapa, y entonces es cuando por fin allí consigue un acomodo a sus creencias porque convence a ese príncipe, y aún así también tiene problemas igualmente y se desata un conflicto que finalmente gana ese príncipe. Es cuando empieza a establecerse el primer territorio que podemos hablar que es zoroástrico, ¿no? Zoroástrico en el sentido que ya los preceptos de Zoroastro, evidentemente mazdeístas, se instauran como la religión oficial de esa zona, ¿no? Y además Zoroastro también tuvo que casarse, se casó 2 veces, 3 veces realmente, una vez murió 3 esta vez más, precisamente la última de ellas con la hija del consejero de Bizat, para estamos hablando aquí, entonces, Jaomi. Y tendría influencias entonces también no solo a nivel popular, sino a nivel político. Exactamente, correcto. Vale. Pues muchísimas gracias, Jacobo, por contarnos todas estas cosas tan interesantes en esta pequeña introducción al zoroastrismo. Muy bien, Dani, muchas gracias.